¿Alguna vez has sentido que tu vida está en pausa, como si caminaras con el corazón cansado y sin saber qué viene después? Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta, una señal, un cambio, y lo único que ves es silencio. Ese tipo de silencio que hace ruido en el alma. Pero déjame decirte algo. Dios no ha terminado contigo. De hecho, en medio de ese aparente estancamiento, Él está preparando algo que todavía no puedes imaginar. Hoy, Dios te dice, resiste, porque lo mejor está por venir. Así que antes de continuar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta declaración de fe. Señor, aunque no lo vea todo claro, confío en que estás obrando. No soltaré tu promesa. Esas palabras pueden ser el primer paso hacia una nueva temporada en tu vida. Número 1. Un futuro lleno de paz y esperanza. Jeremías 29, versículo 11. Fíjate que hay algo poderoso en esa promesa que encontramos en Jeremías 29. Dios dice claramente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira, eso no es cualquier frase bonita para motivarte un lunes por la mañana. Eso es una declaración divina, directa al corazón de quien hoy se siente confundido, herido o atrapado en una situación que no entiende. Quizás tú mismo estás en un momento de incertidumbre, donde nada parece tener sentido, pero justo ahí, en medio del caos, Dios quiere recordarte que Él no ha perdido el control. Este versículo fue dicho en un momento durísimo para el pueblo de Israel. Estaban en el exilio, en tierra extranjera, lejos de su hogar y sin ver salida. ¿Y sabes qué? Es en medio de esa oscuridad que Dios les habla de paz, de esperanza, de un futuro prometedor. Eso me conmueve, porque si Dios les prometió eso cuando todo parecía perdido, entonces también puede hablarte a ti hoy, cuando sientes que tus propios sueños están apagándose. Este mensaje no es solo un consuelo, es una garantía. Dios tiene un plan, y no cualquier plan, sino uno de bien. A veces nos cuesta tanto creerlo, ¿verdad? Dudamos, nos desesperamos, sentimos que el tiempo pasa y nada mejora, que nuestros esfuerzos no dan fruto, pero esa duda viene de ver todo con ojos humanos, sin recordar que el Dios que hizo los cielos y la tierra también está trazando con precisión cada paso de tu camino. Y sí, entendemos que hay momentos donde parece que el silencio de Dios es un no. Pero muchas veces ese silencio es más bien un espera. Estoy trabajando en algo mucho más grande de lo que tú imaginas. Y lo más hermoso de todo es que el bienestar del que habla Dios no significa una vida sin pruebas, sino una vida con propósito en medio de ellas. Porque el verdadero bienestar no se trata solo de circunstancias externas, sino de la paz que Él pone en tu corazón. Esa paz que no depende de lo que tienes o de lo que logras, sino de saber que no estás solo, que Dios está ahí viendo el panorama completo, mientras tú solo alcanzas a ver una esquina. ¿Y sabes qué más? El mismo Dios que habló a un pueblo cautivo sigue hablando hoy, sigue diciendo, no te he olvidado, mis planes para ti no han caducado. Tal vez tú sientes que estás en tu propio exilio, lejos de tus metas, de lo que soñaste, con el alma cansada. Pero eso no significa que Dios se ha apartado. Al contrario, muchas veces se revela con más fuerza en esos momentos donde ya no podemos sostenernos por nuestra cuenta. Y cuando sientas que todo se detuvo, que nada avanza, ahí también está Dios. Porque los planes que parecen fallar o detenerse no son señales de derrota, sino oportunidades de redirección. Lo que tú ves como pérdida puede ser la puerta a una bendición mucho mayor. De hecho, algunos de los más grandes milagros comienzan en los lugares donde pensamos que ya no había nada que esperar. Así que te digo esto con todo el corazón. No temas al futuro. Entrégale tus miedos a Dios.
Háblale con sinceridad, cuéntale lo que duele y lo que ya no entiendes, y luego confía. Agradece incluso antes de ver el resultado, porque la fe verdadera no espera ver para creer, sino que cree y entonces ve. Recuerda que Dios es experto en transformar escombros en cimientos y ruinas en palacios de bendición. Él sigue escribiendo tu historia y no terminará hasta que el bien y la misericordia te alcancen todos los días de tu vida. ¿Lo crees? Entonces no sueltes esa promesa, porque lo mejor viene en camino. Número 2. La victoria de Cristo es nuestra esperanza. Juan 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras de Jesús en Juan 16 no son una simple frase alentadora. Son una declaración poderosa, una promesa firme que atraviesa siglos y sigue hablándole al corazón herido de cada creyente. Jesús no nos vendió una vida sin problemas. Al contrario, fue claro, habrá luchas, habrá dolor, habrá días donde querrás tirar la toalla, pero ahí mismo, justo en medio de esa tormenta, Él te dice, confía, yo ya vencí, y eso lo cambia todo. Porque no estás peleando por una victoria incierta, estás caminando desde una victoria asegurada. La cruz no fue una derrota, fue el principio de tu liberación. El enemigo pensó que había ganado cuando vio a Jesús colgado, pero el tercer día cambió la historia para siempre. Así que, si Él venció incluso a la muerte, ¿qué situación en tu vida podría dejarte sin salida? Claro que hay días oscuros, momentos en los que parece que el dolor no se acaba. A veces te preguntas si estás haciendo algo mal, si Dios te está castigando o si simplemente se olvidó de ti. Y te entiendo, a todos nos pasa. Pero déjame decirte algo, sufrir no significa que estás fuera del plan de Dios. Muchas veces, las pruebas más duras son las que más nos acercan a su propósito. No porque Él quiera verte sufrir, sino porque en medio de la debilidad, Él revela su poder de formas que jamás podríamos ver en la comodidad. Ahora, piensa en los discípulos. Cuando Jesús murió, su mundo colapsó. Lo dejaron todo por seguirlo, y ahora todo parecía perdido. La esperanza estaba enterrada en una tumba, pero cuando Cristo resucitó, esa tristeza se transformó en valentía. Hombres que habían huido, ahora estaban dispuestos a morir por Él. ¿Por qué? Porque entendieron que la victoria no se mide por lo que ves en el momento, sino por lo que Dios ya hizo y prometió cumplir. Esa es la clave. A veces la batalla es dura, pero no estás solo. Dios te sostiene en cada paso, incluso cuando sientes que no puedes más. Su presencia no desaparece en la adversidad. De hecho, muchas veces es justo ahí donde más la puedes sentir. Cuando todo se tambalea, su mano permanece firme, y cuando no te queden fuerzas, ahí entra su gracia. Porque sí, hay momentos en los que no vas a poder, pero nunca se trató solo de ti. Se trata de Él en ti. Así que cuando te sientas cansado, cuando tus pensamientos te digan que ya no vale la pena seguir, recuerda esto. La victoria no depende de cómo te sientas hoy. Depende de lo que Jesús ya logró. Aférrate a eso. Pon tus ojos en la cruz, pero también en la tumba vacía. Ahí está la evidencia de que tu historia no termina en derrota. No ignores el dolor, pero tampoco te quedes atrapado en él. Ora, clama, habla con Dios desde lo profundo de tu corazón y dile, Señor, yo no lo entiendo todo, pero confío en que tú venciste por mí, y si tú venciste, yo también venceré. No es una ilusión, es una verdad eterna. Jesús venció al mundo y esa victoria también es tuya. Cada día es una oportunidad de vivir con esa convicción. Puedes comenzar tus mañanas no con miedo, sino con gratitud. Agradece por lo que ya venció por ti, por lo que está haciendo aunque aún no lo veas. Lee su palabra, llena tu mente con promesas, no con preocupaciones. Y si puedes, cuéntale a alguien más.
porque cuando compartes la esperanza, también la fortaleces. No lo olvides, no estás caminando hacia la victoria, estás caminando desde ella, porque Jesús ya venció por ti. Número 3. Cuando no entiendas el presente, confía en sus propósitos. Romanos 8, versículo 28. A veces miramos nuestra vida y todo parece fuera de lugar, como si las piezas no encajaran, como si Dios se hubiera quedado en silencio justo cuando más lo necesitábamos. Pero fíjate en esta promesa de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas o las cosas buenas, dice todas, y eso incluye las lágrimas, los fracasos, las puertas cerradas, incluso los momentos en los que tú mismo pensaste, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios no improvisa. Él no necesita rehacer su plan contigo porque cometiste errores. Él ya sabía cada uno de tus pasos, incluso los que diste en la dirección equivocada, y aún así eligió usarte, porque así es Él. Toma lo que tú ves como ruina y lo convierte en cimiento. Tú ves un corazón roto, y Él ya está viendo cómo lo va a usar para bendecir a otros. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Y sí, claro que cuesta entenderlo cuando estás en medio del dolor, cuando la traición duele, cuando pierdes algo que amabas, cuando tus planes se desmoronan sin explicación. Pero es ahí donde esta palabra cobra más vida, porque confiar cuando todo va bien, cualquiera lo hace. La verdadera fe se demuestra cuando dices, Señor, no entiendo nada, pero sigo creyendo que estás obrando a mi favor. Piensa en José, vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado, olvidado en una cárcel por años. Todo en su historia parecía gritar fracaso, pero Dios lo estaba preparando. Cada caída era parte del camino hacia el propósito. Al final, fue el instrumento para salvar a toda una nación. ¿Te imaginas si José se hubiera rendido antes de ver el final? Igual que él, tal vez hoy estás en la parte incómoda de tu historia, pero eso no significa que Dios no esté escribiendo algo hermoso. Y mira, no se trata de negar el dolor. Claro que duele. Claro que uno se pregunta, ¿por qué a mí? Pero incluso esas preguntas pueden ser parte del proceso. Dios no se ofende porque dudes. Él quiere que se lo digas, que hables con Él, que llores si hace falta, pero que no sueltes su mano, porque Él está más cerca de lo que crees. A veces, la mayor muestra de fe no es un grito de victoria, sino un susurro débil que dice, todavía confío en ti. ¿Y sabes qué? Cuando comienzas a ver con ojos de fe, también empiezas a notar detalles pequeños que antes pasabas por alto. Esa palabra de aliento inesperada, esa persona que apareció justo cuando estabas a punto de rendirte, esa paz que no tiene sentido pero que se instala en medio del caos. Todo eso es evidencia de que Dios está obrando, aunque sea en silencio. ¿Te animas a mirar tu vida con otros ojos? Tal vez no entiendas el por qué, pero puedes confiar en el para qué. Nada está fuera de su control, ni siquiera ese error que tú crees imperdonable. Él puede redimirlo, Él puede transformarlo, pero necesitas entregárselo, necesitas dejar de cargarlo tú solo y decir, Señor, aquí está. Haz lo que solo tú sabes hacer. Y un consejo práctico, lleva un pequeño diario. Escribe cada semana algo que parezca negativo. Anota cómo te sientes, qué te preocupa, y luego, con el tiempo, vuelve a leer esas páginas. Vas a sorprenderte al ver cómo Dios fue usando cada situación, cada lágrima, cada espera, para llevarte exactamente a donde debías estar. Porque eso es lo que Él hace. No elimina el dolor, pero lo transforma en propósito. Así que no pierdas la fe, aunque no entiendas el presente, confía en sus propósitos, porque para los que aman a Dios, absolutamente todo coopera para bien, y eso incluye tu historia. Número 4. Confía en Dios, y Él guiará tus pasos. Proverbios 3, versículos 5 y 6.
Hay momentos en los que sentimos que estamos caminando sin rumbo, como si cada decisión que tomamos nos dejara más confundidos que antes. Y en esos momentos, Proverbios 3 aparece como una brújula directa al corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje no es solo una invitación, es una promesa. Una promesa de que, si decidimos confiar, Dios mismo se encargará de mostrarnos el camino correcto, incluso cuando no lo veamos claro. Pero claro, confiar no siempre es fácil. Nosotros queremos entenderlo todo, tener el control, planear cada paso. Y cuando algo no sale como esperábamos, comenzamos a dudar, a pensar que nos equivocamos o que Dios se olvidó de nosotros. ¿Te ha pasado? A todos nos pasa. Queremos soluciones rápidas, señales claras, resultados inmediatos, pero la vida con Dios no se trata de velocidad, se trata de dirección. Él no te lleva por el camino más corto, sino por el mejor. La clave está en soltar, en dejar de apoyarte solo en tu propio entendimiento, porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos ha fallado nuestra propia prudencia? Pensamos que teníamos todo bajo control y terminamos enredados. Ahí es donde entra la sabiduría de Dios, que ve el panorama completo. Él ve lo que tú no puedes ver y sabe lo que tú todavía no entiendes. Y cuando le reconoces en todos tus caminos, no solo en los grandes, sino también en los pequeños, empiezas a caminar con más seguridad, más paz, más propósito. Fíjate en la historia de Gedeón. Un hombre que no se sentía suficiente, que no entendía por qué Dios lo había elegido. Pero Dios le mostró que no se trataba de tener el ejército más grande o las mejores estrategias. Se trataba de confiar, de obedecer incluso cuando no tenía sentido, y fue esa obediencia lo que llevó a la victoria. Lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy no entiendes por qué Dios te está pidiendo que esperes, que sueltes, que tomes una decisión difícil. Pero si confías, Él enderezará tu camino. Confiar en Dios también significa reconocerlo en cada área, en tu familia, tus finanzas, tus decisiones diarias. No es solo una oración al comenzar el día, es una actitud constante de decir, Señor, te necesito. Guíame incluso en esto. Y cuando haces eso, comienzas a ver cómo Él se manifiesta incluso en los detalles. Una conversación, una oportunidad, una puerta que se abre o una que se cierra para evitarte un daño. Porque sí, a veces la respuesta de Dios es un no, pero incluso eso es parte de su cuidado. Quizás hoy estás en ese punto donde no sabes qué hacer, donde todo te parece confuso y estás cansado de depender solo de ti. Si es así, esta palabra es para ti. Dios no te ha soltado. Él quiere ser tu guía, tu dirección, tu descanso, pero tienes que rendirle el volante. No lo uses solo como copiloto cuando las cosas se salen de control. Dale el primer lugar, pregúntale, escúchalo, obedécelo, y verás cómo poco a poco las piezas empiezan a encajar. Haz esto práctico. Antes de tu próxima decisión importante, detente, ora, dile, Dios, no quiero moverme sin ti. Y luego observa, anota lo que pasa. Tal vez no veas el resultado en el mismo día, pero te aseguro que con el tiempo vas a mirar atrás y decir, gracias, Señor, por haber enderezado mi camino. Porque esa es la promesa. Cuando confías de corazón y reconoces su voz, Él se encarga de guiarte, cuidarte y llevarte por donde realmente debes ir. Camina seguro, porque Él va delante de ti. Número 5. No te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13, versículo 5. Cuando todo se mueve, cuando la incertidumbre te sacude y las promesas humanas fallan, hay una verdad que permanece firme como una roca. Dios ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. No es una frase para decorar una libreta, es una promesa para sostener tu alma, porque aunque el mundo cambia, Dios no cambia.
Aunque la gente venga y se vaya, Él permanece. Aunque tú mismo te sientas débil o confundido, su presencia no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. Y eso, créeme, es suficiente para seguir adelante. A veces nos cuesta verlo, porque sí, hay momentos en que la soledad pesa, en que todo parece en contra, donde te preguntas si Dios de verdad está ahí o si simplemente estás hablando al vacío. Pero déjame decirte algo con todo el corazón. La ausencia de ruido no es ausencia de Dios. Él no siempre llega con estruendos ni respuestas instantáneas. A veces se presenta en un susurro, en una paz que no entiendes, en una fuerza interior que no viene de ti, sino de Él. Piensa en Elías. Después de un momento de victoria enorme, cayó en una profunda tristeza. Se sintió solo, agotado, sin fuerzas para seguir. Y ahí, en una cueva, sin nadie más alrededor, Dios no le gritó ni le reprendió. Simplemente le habló con una voz apacible. ¿Te das cuenta? Dios no abandona cuando estás en el suelo. Al contrario, ahí es donde más se acerca, porque Él no está contigo solo en las cimas, también baja contigo a los valles. Él no es un Dios de solo cuando estás bien. Es el Dios que se queda, incluso cuando tú ya no puedes más. Y esa presencia cambia todo. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero te cambia a ti. Te da paz, dirección, consuelo. Te recuerda que no estás peleando solo, que hay un plan más grande que tu dolor y que cada paso que das lo estás dando acompañado. La promesa, no te dejaré, no es condicional. No depende de si oraste suficiente hoy o si hiciste todo perfecto. Depende del carácter inmutable de un Dios que decidió quedarse contigo para siempre. Mira, muchas veces confundimos la soledad con estar solos. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío por dentro. Pero cuando aprendes a reconocer a Dios en tu día a día, incluso en los momentos más simples, esa soledad empieza a perder fuerza. La presencia de Dios no es un concepto religioso, es una realidad viva. Puedes experimentarla. ¿Cómo? A través de la oración sincera, de la adoración, de leer su palabra sin prisa, pero también rodeándote de personas que comparten tu fe. Porque Dios también habla a través de otros. Y ojo, no estoy diciendo que la vida va a ser color de rosa. Habrá luchas. Habrá días en los que sentirás que todo se viene abajo. Pero justo ahí, recuerda esta promesa: no te dejaré. Repítela, escríbela, declárala, hazla parte de ti. Porque mientras más te aferres a esa verdad, más fuerza vas a encontrar. No por lo que tú haces, sino por lo que Él es. Si hoy estás atravesando un momento de soledad, no lo lleves en silencio. No te encierres. Permite que Dios entre en esa parte rota de tu corazón. Él no solo te acompaña, también te restaura. Y si necesitas una acción concreta, haz esto. Al despertar, repite en voz alta: Dios, sé que no me dejas. Sé que estás conmigo. Y antes de dormir, haz lo mismo. Llénate de esa verdad, porque aunque todo lo demás cambie, eso nunca cambiará. Dios no te desampara, no te deja, no se cansa de ti, así que camina con la frente en alto, incluso si estás en medio del valle, porque no estás caminando solo. El Dios que hizo los cielos camina a tu lado, y no piensa irse, jamás. Número 6. No temas, yo soy tu Dios que te sostiene. Isaías 41, versículo 10. Hay momentos en la vida en los que el miedo aparece sin avisar. Puede llegar por una mala noticia, una decisión difícil o simplemente por la incertidumbre del mañana. Y cuando ese temor se instala en el corazón, puede paralizarnos. Pero fíjate bien en lo que dice Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
No es un simple consejo, es una declaración directa del cielo. Es Dios hablándote a ti, diciéndote que no estás solo, que no tienes que cargar con todo, que Él está presente y que va a sostenerte. La frase "no temas" no viene con condiciones. Dios no dice "no temas si todo va bien" o "no temas si tienes todo bajo control". Lo dice sabiendo que va a haber momentos en los que no veas salida. Momentos en los que tu fuerza se acabe y no tengas respuestas. Es ahí, justo ahí, donde Él entra con su poder. Porque donde tus fuerzas se terminan, las de Él apenas comienzan. El miedo, claro, es una emoción humana, y no es malo sentirlo. El problema es cuando lo dejamos gobernar nuestras decisiones. Cuando dejamos de avanzar por miedo a fracasar, a perder, a no ser suficientes. Pero este versículo es una invitación clara a mirar más allá del miedo y levantar la cabeza. Porque si el Dios del universo dice que está contigo, ¿qué puede realmente derrotarte? No es arrogancia, es fe. Y esa fe no se apoya en tus capacidades, sino en la fidelidad de quien nunca ha perdido una batalla. Jeremías lo vivió en carne propia. Era joven, inseguro, y Dios lo llamó para una tarea gigantesca. Su reacción: miedo. Quiso poner excusas, pero Dios le respondió con firmeza: no digas "soy un niño", porque a donde yo te envíe irás. Y eso fue suficiente. Jeremías no fue perfecto, tuvo dudas, se sintió agotado muchas veces, pero nunca estuvo solo. La presencia de Dios lo sostuvo, lo animó, lo empujó a seguir incluso cuando todo parecía en contra. Y lo mismo puede pasar contigo. No importa si te sientes débil, torpe o sin recursos, Dios no está buscando a los más capaces, está buscando corazones dispuestos, porque cuando tú dices sí, Él se encarga del resto. Ahora bien, esa fuerza divina no aparece por arte de magia. Hay que buscarla. Y la encontramos en la intimidad con Dios, a través de la oración, de leer su palabra, de adorar incluso cuando no tienes ganas. Cada vez que te conectas con Él, estás recargando tu espíritu, y eso, créeme, marca la diferencia. Porque no es lo mismo enfrentar la vida con tus propias fuerzas que hacerlo sostenido por el Creador. Y sí, el miedo puede volver. Aunque hayas experimentado milagros, aunque conozcas la palabra, habrá días en los que el temor te susurre mentiras, pero ahí es donde necesitas recordar quién es tu Dios, recordar de dónde te sacó, recordar todo lo que ya ha hecho en tu vida y, sobre todo, recordar Isaías 41. Dilo en voz alta si hace falta, escríbelo, cántalo, decláralo sobre tu situación. No temeré, porque mi Dios me sostiene. Esa verdad es más fuerte que cualquier pensamiento negativo. No dejes que el miedo te robe lo que Dios quiere darte. Hay bendiciones preparadas para ti, pero muchas veces están del otro lado del miedo. Y para llegar hasta allí, necesitas caminar con fe. Una fe que no niega el temor, pero que lo supera con la certeza de que Dios va contigo. Así que cuando sientas que te tambaleas, no te desesperes. Mira al cielo, respira profundo y repite: Él me sostiene. No es una frase bonita, es una verdad eterna. Dios no te va a soltar. Él te va a dar fuerzas para seguir, para resistir, para alcanzar ese futuro lleno de propósito y bendición que ya preparó para ti. Camina con seguridad, porque el Rey de Reyes va contigo, y cuando Él te dice "no temas", es porque ya tiene la victoria asegurada. Número 7. Fortaleza en Cristo para todo. Filipenses 4, versículo 13. Hay momentos en los que simplemente no das más. Tu cuerpo está cansado, tu mente saturada y tu corazón lleno de dudas. Y justo ahí, cuando parece que no hay fuerzas ni para dar un paso más, aparece esta verdad poderosa de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo una frase bonita para pegar en la pared, es un grito de guerra.
Es la certeza de que aunque tus fuerzas se acaben, las de Cristo nunca lo harán. Fíjate que este versículo no fue escrito desde la comodidad o el éxito. Pablo lo escribió desde una prisión. ¿Te imaginas? Encerrado, sin saber qué pasaría al día siguiente y aún así diciendo, todo lo puedo. ¿Cómo es posible? Porque su fortaleza no venía de lo externo, sino de una fuente inagotable, Cristo. Eso nos enseña algo clave. No necesitamos que todo esté perfecto para tener paz. Necesitamos estar conectados con quien es perfecto. Muchas veces nos presionamos tanto. Pensamos que tenemos que ser fuertes, siempre positivos, siempre resolviendo todo. Y cuando no podemos, sentimos que estamos fallando. Pero reconocer nuestras limitaciones no es una derrota, es el primer paso para depender de Dios. Y cuando dependes de Él, ocurre algo increíble. Él te sostiene. Él te da nuevas fuerzas. Él pone en ti una capacidad que va más allá de lo natural. Cristo no vino a hacerte sentir capaz por tu cuenta. Vino a vivir en ti, a pelear contigo, a fortalecerte en las batallas. Esa es la diferencia. No estás solo, no tienes que cargar con todo. Puedes soltar, respirar y decir, Señor, tú en mí puedes lo que yo no puedo. Y créeme, eso cambia todo. El todo lo puedo no significa que no habrá dificultades. No quiere decir que vas a tener una vida sin pruebas. De hecho, muchas veces tendrás que atravesar por momentos muy duros. Pero ahí está el punto, aún en medio de eso, puedes. No por tus recursos, sino porque el Dios que no conoce límites vive dentro de ti. Él no te llama a evitar las pruebas, sino a enfrentarlas con su fuerza. Pablo en sus cartas no solo habla de victoria, también cuenta que pasó por hambre, por persecución, por angustias, pero nunca perdió la fe porque sabía de dónde venía su fortaleza. Y nosotros, en nuestros propios encierros, ya sea ansiedad, dolor, falta de recursos, presión familiar o miedo al futuro, podemos vivir esa misma realidad. No necesitas esperar a que las cosas mejoren para levantarte. Puedes levantarte ahora, con la fuerza que Cristo te da, y cuando sientas que no eres suficiente, recuerda, Cristo ya es suficiente. Cuando tu mente diga, no puedo, dile, es verdad, yo no puedo, pero Cristo en mí sí puede. Esa es la actitud. No se trata de negar la dificultad, sino de afirmar la verdad que está por encima de ella. Empieza tu día orando con honestidad. Dile, Señor, sin ti no puedo, pero contigo todo lo puedo. Y luego actúa. Da ese paso que te cuesta. Enfrenta ese reto, no desde tu debilidad, sino desde la fortaleza de aquel que te respalda. Anota tus desafíos, escríbelos, y junto a cada uno, escribe, Cristo me fortalece. Haz memoria de lo que ya superaste, de esas veces que pensaste que no lo lograrías, pero lo hiciste. ¿Por qué? Porque Dios estaba contigo y hoy no es diferente. Así que no te detengas, no temas al cansancio ni al desafío. El todo lo puedo no es arrogancia, es dependencia. Es saber que aunque tus fuerzas se acaben, Dios nunca llega tarde. Él llega justo cuando lo necesitas y con Él todo es posible. Porque no estás caminando con tus piernas nada más. Estás avanzando con el respaldo del Todopoderoso. Número 8. Esfuérzate y sé valiente. Dios está contigo. Josué 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Estas no son palabras suaves ni sugerencias opcionales. Es un mandato de Dios, firme, directo, pero lleno de promesa. Porque no te está diciendo, sé valiente, desde lejos. Number, te lo dice mientras camina contigo, mientras sostiene cada uno de tus pasos. Esta orden divina no nace de un capricho ni de un deseo de ponerte a prueba. Nace del corazón de un padre que sabe lo que viene, que conoce tu potencial y que te promete su presencia en cada desafío. Fíjate que esta orden se la dio Dios a Josué
justo antes de entrar a conquistar la tierra prometida. No fue después de la victoria, ni cuando todo estaba resuelto. Fue antes. Fue cuando el miedo era grande, cuando las expectativas eran altas y cuando las comparaciones con Moisés pesaban como una montaña. ¿Te ha pasado? ¿Te han dado responsabilidades que sientes que te quedan grandes? ¿Te han colocado en situaciones donde no sabes si vas a poder con todo? Pues bien, ahí es donde entra esfuérzate y sé valiente. Y es que la valentía que Dios espera de ti no es una que ignora el miedo. Al contrario, es una valentía que lo reconoce, pero no se rinde. Porque el verdadero valor no es actuar sin temor, sino avanzar a pesar de él. Y puedes hacerlo, porque no caminas solo. La clave está en la segunda parte del versículo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa promesa lo cambia todo. El esfuerzo que Dios pide no es solo físico, es mental, emocional, espiritual. Es levantarte cada día y decidir no dejarte vencer. Es tomar decisiones difíciles con fe, seguir creyendo cuando las puertas se cierran, seguir orando cuando parece que nada se mueve. Y ahí es cuando necesitas valentía. Valentía para no retroceder, valentía para seguir amando, sirviendo, sembrando, incluso cuando aún no ves el fruto. Josué tenía que guiar a todo un pueblo hacia una tierra que nunca habían pisado, y cada paso estaba lleno de retos. Ciudades fortificadas, pueblos hostiles, batallas por delante, pero lo que lo sostuvo fue saber que Dios iba delante de él. Lo mismo se aplica a tu vida. No importa cuán grandes parezcan los gigantes que enfrentas, Dios es más grande, y si Él va contigo, ¿por qué temer? Ahora sé que hay días en los que simplemente no dan ganas de seguir, días donde el cansancio, la frustración o la duda te golpean fuerte, pero ahí es cuando más fuerte suena la voz de Dios. No desmayes. ¿Y sabes por qué no debes desmayar? Porque hay una meta, porque hay promesas, porque hay un propósito que aún no has visto cumplido, y porque lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Para mantener esa valentía viva, necesitas llenar tu mente con su palabra, rodearte de personas que te animen a seguir y hablar con Dios todos los días, como quien habla con su mejor amigo. Cuéntale lo que te duele, lo que te da miedo, lo que no entiendes, pero no dejes de hablar con Él, porque cuanto más lo conoces, más fácil es confiar en que Él no te dejará a mitad del camino. Y te dejo un consejo práctico. Comienza cada mañana leyendo Josué 1:9. Repítelo en voz alta, decláralo sobre tu día, tus decisiones, tus luchas. Y luego sal a enfrentar lo que venga con la frente en alto, porque no estás solo. Anota tus victorias, incluso las pequeñas, y cuando llegue el desánimo vuelve a leerlas. Mira hacia atrás y recuerda, si Dios estuvo ayer, también estará hoy y mañana. La valentía no es un momento, es un estilo de vida. Es caminar sabiendo que, aunque el camino sea difícil, la compañía es perfecta. Así que esfuérzate, sé valiente y confía, porque el Dios que te llamó es el mismo que te respalda. Y con Él, todo lo que parecía imposible se vuelve alcanzable. Número 9. Tribulación, que forja carácter y alimenta esperanza. Romanos 5, versículo 3 y 5. Cuando llegan los momentos difíciles, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros o que simplemente estamos atravesando una mala racha sin sentido. Pero la verdad es otra. Romanos 5 nos recuerda algo profundo y poderoso, que la tribulación no es un error en el camino. Es parte del proceso que Dios usa para formar en nosotros algo eterno. La tribulación produce paciencia, la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. No se trata solo de aguantar, sino de permitir que esa dificultad trabaje dentro de ti, formando carácter, madurez y una esperanza firme que no se quiebra. ¿Sabes?
Lo que hoy te cuesta puede ser precisamente lo que mañana se convierta en tu mayor fortaleza. Porque Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni una noche de angustia, ni un momento de incertidumbre. Todo lo usa, todo lo transforma, porque en su reino el dolor no es castigo, es preparación, es formación. Es como ese fuego que purifica el oro. Quema, sí, pero también revela lo valioso. Y cuando Pablo escribió estas palabras, no lo hizo desde un lugar cómodo. Él sabía lo que era sufrir: naufragios, persecuciones, prisiones, traiciones. Pero también sabía que cada prueba lo estaba empujando más cerca del corazón de Dios. Que su fe no era teoría, era experiencia vivida. Y por eso podía decir con total convicción que esa cadena de tribulación, paciencia, prueba, esperanza, no es una fórmula vacía, es real. La paciencia que menciona la Biblia no es quedarte de brazos cruzados esperando que todo pase. Number es una actitud activa, es una constancia firme, es seguir caminando aunque duela, es mirar hacia adelante aunque no veas el final del túnel. Cada vez que te mantienes en pie en medio de la tormenta, tu fe se hace más resistente y eso poco a poco forma carácter. Un carácter que ya no depende de las circunstancias, sino de lo que Dios ha sembrado en ti. Y entonces llega la esperanza. Pero no una esperanza superficial, de esas que dicen ojalá todo mejore sin convicción. Number es una esperanza bíblica, firme, profunda, basada en el carácter de un Dios que no miente, que cumple lo que promete, que no abandona a sus hijos. Una esperanza que, como dice el texto, no avergüenza, porque cuando Dios hace una promesa, la cumple. Tal vez no en el tiempo que tú esperas, pero sí en el tiempo perfecto. ¿Te has sentido como que las pruebas no paran? ¿Como si una dificultad apenas termina y ya comienza otra? Es normal sentirse agotado, pero justo ahí, en medio de ese desgaste, es donde Dios está forjando algo en ti que va más allá de lo temporal. Tal vez no lo veas ahora, pero cada paso que das, cada vez que eliges no rendirte, estás creciendo, estás avanzando, estás siendo moldeado. La próxima vez que enfrentes una prueba, en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, prueba a preguntarte ¿qué quiere formar Dios en mí con esto? Esa pregunta cambia la perspectiva. Te pone en una posición de aprendizaje, de fe activa, de transformación. Y no te guardes lo que has vivido, porque tu historia, tu proceso, tus cicatrices pueden ser la respuesta que alguien más necesita escuchar. Puedes convertir ese dolor en testimonio, esa lucha en motivación para otros. Dios no solo quiere obrar en ti, también quiere obrar a través de ti. Así que sí, resiste, no pierdas la fe, porque todo esto, aunque hoy no lo entiendas, está produciendo algo eterno, algo que vale la pena, algo que dará fruto, algo que te hará más fuerte, más firme, más parecido a Cristo, porque la tribulación forja carácter, y ese carácter sostiene una esperanza que no se rompe, y esa esperanza es la que te va a sostener cada día de tu vida. Número 10. Sé fuerte y valiente. Dios no te abandonará. Deuteronomio 31, versículo 6. Cuando Dios te dice, esfuérzate y cobra ánimo, no temas, no está lanzando una frase para motivarte superficialmente. Es una instrucción directa, sí, pero también es una promesa cargada de poder. No te está diciendo que seas fuerte por tus propios medios, ni que te mantengas firme por simple orgullo. Te lo dice porque Él ya decidió acompañarte, porque su presencia te sostiene incluso cuando tú ya no puedes más. Esa orden, contenida en Deuteronomio 31, es un llamado a levantarte, a mirar hacia adelante y a seguir caminando con valentía, sabiendo que Dios va contigo en todo momento. Fíjate que este versículo aparece en un momento de transición, de incertidumbre. Moisés le está pasando el liderazgo a Josué,
y el pueblo de Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Pero no era una entrada sencilla. Había gigantes, batallas, decisiones que tomar. ¿Y qué hace Dios? Les recuerda que no van solos, que su éxito no depende de su número ni de sus habilidades, sino de su fidelidad. Y eso sigue siendo verdad para nosotros hoy. La fortaleza y la valentía no son emociones que vienen cuando todo va bien. Son decisiones que nacen de la fe. Es mirar lo que viene y decir, sí, puede que sea difícil, pero no estoy solo. Dios está conmigo. Y cuando ese pensamiento está arraigado en tu corazón, entonces puedes avanzar aunque tiemblen tus rodillas. Puedes obedecer aunque no entiendas del todo el camino, porque sabes quién va delante de ti. Y es importante entender algo. Valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que, a pesar del miedo, decide confiar, que obedece cuando todo su entorno le dice que se detenga, que sigue creyendo cuando otros han renunciado. Esa es la valentía que nace de la fe, una fe que no se basa en cómo te sientes, sino en lo que Dios ha dicho. Obedecer a Dios requiere coraje, porque muchas veces seguir su voluntad significa nadar contra la corriente, significa renunciar a lo fácil, a lo lógico, a lo que te da seguridad inmediata, pero también significa caminar en lo eterno, en lo que transforma, porque la obediencia siempre abre puertas que el miedo jamás podrá tocar. Y cuando flaquees, porque sí, todos tenemos días en los que la valentía parece haberse escondido. Recuerda esto, no estás llamado a pelear solo. Dios pelea contigo. Él es tu respaldo, tu fuerza, tu escudo. No se queda mirando desde lejos, está contigo en el frente de batalla. Y en esos días también necesitas de la comunidad de fe, de personas que te recuerden las promesas de Dios, que te levanten cuando estás cansado, que oren contigo cuando no tengas palabras, porque todos necesitamos una voz amiga que nos diga, sigue, Dios no ha terminado contigo. Si hoy te sientes débil, no te castigues. La debilidad no es señal de fracaso, es señal de que eres humano. Pero justo ahí, en ese punto bajo, es donde la fuerza de Dios se perfecciona. Él no te pide que finjas fortaleza, sino que acudas a Él para recibirla. Y una forma poderosa de hacerlo es declarar en voz alta su palabra. Toma Deuteronomio 31, memorízalo, repítelo, hazlo parte de tu oración diaria. Señor, hoy me esfuerzo, hoy cobro ánimo, porque sé que no me dejas ni me abandonas. Y cuando veas a alguien desanimado, compártele esta promesa. No solo con palabras, sino con acciones. A veces una conversación, un mensaje, una oración compartida puede encender la chispa de valentía que el otro había perdido. Porque cuando fortalecemos a otros, también nos fortalecemos a nosotros mismos. Así que hoy, decide caminar con esa convicción, que tu fuerza no viene de ti, sino del Dios que nunca falla. Avanza, aunque el camino sea empinado. Resiste, aunque las fuerzas flaqueen. Y recuerda, tu valentía no es una carga, es un regalo que Dios pone en ti cuando decides confiar. Vive con fe, habla con autoridad, y actúa como alguien que sabe que su futuro está en manos del Todopoderoso. Número 11. Entrega tus preocupaciones a Dios. Primera de Pedro 5, versículo 7. Hay momentos en los que la ansiedad parece envolverlo todo, ¿cierto? Como si lleváramos una mochila invisible, pero muy pesada. Una que nadie más puede ver, pero que nos cansa, nos estresa y a veces incluso nos paraliza. Y lo más difícil es que muchas veces tratamos de seguir como si nada pasara, como si pudiéramos con todo. Pero la verdad es que no fuimos creados para cargar solos. Por eso Primera de Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no lo dice como una frase bonita para tranquilizar, lo dice como una invitación real a vivir con más confianza, con más descanso, con más paz.
Mira que la clave está en dos palabras: toda y Él. No dice algunas ansiedades, ni las más grandes o las que ya no puedes manejar. Dice toda, todo lo que te preocupa, todo lo que te quita el sueño, todo lo que no puedes controlar, eso que te da vueltas en la cabeza, eso que no sabes cómo resolver, eso también puedes entregárselo a Dios. Y lo segundo, Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, no estás dejando tus preocupaciones al azar. No las estás lanzando al vacío, se las estás confiando a aquel que realmente puede hacer algo con ellas, a aquel que ve lo que tú no ves, el que conoce lo que viene y sabe exactamente lo que necesitas. ¿Y qué es realmente la ansiedad? Es esa angustia que nace cuando sentimos que algo se nos escapa de las manos. Es ese pensamiento que no se detiene, esa presión en el pecho, esa alarma interna que parece no apagarse. Y sí, todos lo hemos sentido alguna vez. Pero vivir atrapado por la ansiedad no es el plan que Dios tiene para ti. Él quiere que encuentres descanso, que confíes, que puedas decir: no entiendo todo, pero sé que no estoy solo. El profeta Elías pasó por algo así. Después de una gran victoria espiritual, se sintió completamente abrumado. Huyó, se escondió y hasta deseó morir. Estaba agotado física y emocionalmente, pero ¿sabes qué hizo Dios? No lo regañó, no lo acusó de falta de fe, le dio de comer, lo dejó descansar, le habló con ternura, lo sostuvo, lo restauró, lo levantó, porque así es Dios. Él no solo escucha tu oración, también ve tu cansancio, sabe lo que estás cargando, incluso si no lo dices en voz alta, y tiene cuidado de ti. Entonces, ¿cómo se entrega la ansiedad a Dios? Comienza hablándole, con tus palabras, con sinceridad. Cuéntale lo que te duele, dile lo que no sabes cómo manejar, y luego, suéltalo. A veces eso implica escribirlo, otras veces orar en voz alta, o hablar con alguien de confianza o con tu comunidad de fe. Lo importante es no guardártelo, porque cuando lo sueltas, haces espacio para que su paz entre. Una paz que no depende de que todo se solucione, sino de saber que estás en buenas manos. Claro, la ansiedad no siempre desaparece de inmediato. A veces vuelve, insiste, pero en vez de frustrarte, tómalo como una oportunidad para confiar otra vez, para volver a entregársela a Dios, para recordar su promesa: Él tiene cuidado de mí. Esa verdad no cambia con tus emociones. No depende de si hoy te sientes fuerte o débil. Es constante. Y cuanto más cultives tu relación con Dios, más fácil será descansar en Él. Cuando pasas tiempo con Él, cuando lees su palabra, cuando lo adoras, tu corazón se fortalece. No es magia, es una relación viva. Una relación que te da paz, que te levanta y que te muestra otra forma de ver la vida. Hoy quiero animarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe tus cargas, nómbralas, y en oración, entrégaselas a Dios. Dile: Señor, esto me pesa, pero hoy decido confiar en tu cuidado. Y después, agradece. Aunque todavía no veas la solución, da gracias porque sabes que estás en sus manos. Porque cuando entregas tu ansiedad, estás abriendo la puerta a su paz. Y cuando confías en Dios, nada puede derribarte tan fácilmente. Número 12. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, versículo 9. A veces pensamos que para que Dios actúe en nuestra vida, tenemos que tener todo bajo control, que necesitamos ser fuertes, constantes, capaces. Pero mira, Dios no está buscando tu perfección, está buscando tu disposición, porque su palabra, en 2 de Corintios 12, es clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso quiere decir que justo en el lugar donde sientes que ya no puedes más, ahí es donde el poder de Dios se activa con mayor fuerza. No necesitas aparentar fortaleza cuando estás agotado.
No tienes que fingir que todo está bien cuando por dentro te sientes vacío, porque la gracia de Dios es suficiente. Y sí, es más que suficiente. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque no tengas todas las respuestas, aunque te falte energía, motivación o claridad, su gracia te sostiene. Porque no depende de tu rendimiento, depende de su fidelidad. Y esa gracia no es una excusa para quedarte donde estás. Es un impulso para avanzar a pesar de cómo te sientas. Es una fuerza que no nace de ti, pero que opera en ti. Te levanta cuando ya no puedes, te calma cuando todo parece fuera de control y te renueva cuando sientes que no tienes fuerzas para seguir. ¿Alguna vez has sentido que tu debilidad te descalifica, que hay áreas en tu vida que simplemente no puedes manejar, que ya lo intentaste todo y nada cambia? Bueno, déjame decirte que esa misma debilidad puede ser el escenario perfecto para que Dios se glorifique. No porque disfrute verte débil, sino porque es justo ahí donde más se manifiesta su poder. Porque cuando se termina tu fuerza, comienza la suya. Y Él nunca se cansa. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Él hablaba de un aguijón en la carne, algo que le dolía, que lo limitaba. Le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, y Dios le respondió: mi gracia te basta. En otras palabras, no te lo voy a quitar, pero voy a estar contigo. Y eso es más que suficiente. A veces oramos para que Dios quite la prueba, pero lo que hace es darnos la fuerza para atravesarla, y eso también es un milagro. Cuando comienzas a vivir desde la gracia de Dios, tu forma de enfrentar la vida cambia. Dejas de esforzarte por demostrarle al mundo que puedes solo, y empiezas a confiar en que no estás solo. Dejas de depender de tus propias capacidades y comienzas a apoyarte en la suficiencia de Él. Y eso no te hace débil, al contrario, te hace más fuerte que nunca, porque no estás caminando con tu fuerza, sino con la del Dios Todopoderoso. Y algo muy importante, tu debilidad también puede ser tu testimonio. Porque cuando otros te vean superar cosas que jamás pensaron posibles, van a preguntar: ¿cómo lo hiciste? Y tú vas a poder decir: no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Mostrar tu fragilidad no te hace menos espiritual, te hace más real. Y eso es lo que este mundo necesita: personas auténticas que no ocultan su dolor, pero que muestran la esperanza que han encontrado en Jesús. Ahora bien, es cierto que hay días donde la debilidad parece más fuerte que la fe, días en los que quieres rendirte, pero justo ahí es donde más necesitas conectarte con la fuente, con la palabra, con la oración, con su presencia, porque la gracia que te sostuvo ayer también está disponible hoy. Cada día trae su propia batalla y cada día puedes renovar tu fuerza en él. Así que hoy te invito a dejar de resistirte, a dejar de cargar con todo tú solo. Identifica esas áreas donde te sientes débil y preséntaselas a Dios. Dile con sinceridad: Señor, aquí estoy. No tengo todo resuelto, pero confío en tu gracia. Y después camina con la cabeza en alto. No porque seas suficiente por ti mismo, sino porque su gracia es más que suficiente. Y cuando tú eres débil, entonces realmente eres fuerte, porque estás sostenido por el más grande. Número 13. Dios te acompaña en los valles oscuros. Salmo 23, versículo 4. Cuando estás en un valle oscuro, lo último que quieres sentir es soledad. Y sin embargo, es lo primero que muchos experimentan. Es esa sensación de caminar entre sombras, sin saber si vas a poder salir, sin entender por qué estás pasando por eso. Pero justo ahí, en medio del dolor, la incertidumbre y el miedo, es donde Dios se vuelve más real. Porque como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos por qué temer, porque Él está con nosotros. Su presencia no se aleja en la oscuridad, al contrario,
se hace aún más evidente. Y fíjate en algo importante. El versículo no dice si andas, sino aunque ande. Eso significa que da por hecho que esos momentos van a llegar. No se trata de si vas a atravesar un valle, sino de cuándo lo harás. Porque todos, tarde o temprano, enfrentamos situaciones que nos sacuden. Enfermedades, pérdidas, ansiedad, crisis económicas, rupturas. Todo eso puede convertirse en un valle profundo. Pero este pasaje también nos recuerda que no estamos destinados a quedarnos ahí. El valle es parte del camino, se transita, y mientras caminas, Dios camina contigo. ¿Sabías que el miedo pierde poder cuando recuerdas quién va a tu lado? No es que la amenaza desaparezca de la nada, sino que el temor disminuye cuando sabes que el Todopoderoso va contigo. Él no delega tu cuidado, no envía a otro en su lugar. Él mismo, con su vara y su cayado, está presente, protegiéndote, guiándote, asegurándose de que no te pierdas ni te detengas. Incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo ves, Él está obrando. David sabía muy bien lo que era pasar por valles, persecuciones, traiciones, noches de huida, pero su confianza no venía de sus armas o su estrategia, sino de saber que Dios estaba allí, que el mismo que lo libró del oso y del león lo acompañaba en cada batalla. Por eso pudo escribir este salmo con tanta certeza. Y esa seguridad no era exclusiva de él. Esa promesa sigue viva para ti hoy, porque el mismo Dios que sostuvo a David quiere sostenerte también a ti. A veces, lo más difícil del valle no es el dolor, sino la duración. Parece que no termina, que no hay salida, que das vueltas en lo mismo una y otra vez. Pero déjame recordarte algo. El valle no es eterno. Tiene un comienzo y tiene un final. Y mientras lo atraviesas, Dios no te suelta. Su presencia es tu mayor recurso. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas saber que no estás solo, porque no hay sombra tan densa que pueda apagar su luz. Y algo más, su presencia no siempre se manifestará como un milagro evidente. A veces la vas a percibir en un abrazo, en una palabra a tiempo, en una oración que llega justo cuando estás por rendirte. Dios también se mueve en lo cotidiano, en lo simple, en los pequeños detalles, y cuando aprendes a reconocerlo ahí, te das cuenta de que nunca se fue. Así que, si estás atravesando un valle oscuro hoy, no te encierres en silencio, no te aísles, habla con Dios, recita el Salmo 23 una y otra vez, escribe lo que sientes, busca apoyo en tu comunidad de fe y sobre todo, sigue caminando, no te detengas, porque hay una mesa preparada para ti del otro lado, hay un propósito que sigue firme. Y ese valle, aunque te haya debilitado, no tiene el poder de destruirte si Dios va contigo. Hoy quiero animarte a hacer un acto de fe. Mira a tu alrededor, aunque todo parezca gris, y declara en voz alta, «No temeré, porque tú estás conmigo». Porque esa confesión no solo te fortalece a ti, también desafía a la oscuridad. Recuerda que si hay sombra, es porque todavía hay luz. Y esa luz es Cristo, tu pastor, tu guía, tu refugio. Él te llevará más allá del valle, hacia una nueva etapa llena de vida, restauración y propósito.